muchachos. Esto no se puede hacer a estas horas y con este sol. Hay que venir por la tarde o por la mañana temprano, pero a estas horas no se puede hacer este camino. Mira la calle ahí detrás, a pleno sol. Esto no está apagado.
Bueno, pues estamos ya en la Peña de Dios Padre. Ha sido más o menos 2 horas de subida y más o menos 1 hora que se va a tardar en bajar. Esta ermita es nueva, no sé si arriba hay un cartel del 88. Esta la construyeron entre gente del pueblo, entre ellos mi padre. Me acuerdo que siempre me ha contado que esta la estuvieron construyendo ellos cuando hacían las quincenas y trabajaban para el ayuntamiento, la estuvieron construyendo. Y según me dice que está construida sobre los restos de otra anterior que habría. O sea, tenía que haber aquí debajo, tenía que haber otra de antes. Aprovechando la subida, y una cosa que voy a hacer, creo que en todos los vídeos, lo pensé el otro día, es aprovechando las rutas, voy a recoger, me he cogido la bolsita esta que tenía en la mochila, y voy a recoger toda la basura que vayamos encontrando por el camino, y así ya que hacemos la ruta, pues hacemos algo bueno, que es recoger la basura. Y como siempre en todos lados hay gente cerda que va dejando, así que os animo a que si vosotros os hacéis una rutilla, cojáis una bolsita vacía y no os cuesta nada ir metiendo la basura que vayáis encontrando, que luego hay contenedores donde quiera y la tiráis, y por lo menos contribuís a hacer algo bueno. No se tarda nada y tampoco te va a pasar nada por coger 4 cosas que encuentres. Entre todos podemos ir limpiando, porque ya sabemos que hay gente que disfruta ensuciando, así que entre todos podemos ayudar a mantener limpio los bosques y los pueblos. Así que nada, espero que os guste el vídeo. Luego cuando termine el vídeo os enseñaré todo lo que he ido recogiendo también en la bajada. Y espero que os guste el vídeo y que lo apoyéis con un like, y así sigo haciendo vídeos y podemos vernos en el siguiente. Un saludo, hasta luego paisanos. Lo que sí os recomiendo cuando hagáis rutas es que no os pongáis nada blanco. Nada blanco, porque se vienen los mosquitos, que da gusto. Me paso la mayor parte del tiempo sacudiéndome los mosquitos. Ya sabéis, nada blanco, nada amarillo, nada negro por el calor. Así que vosotros veréis qué colores os quedan para ir por el campo a pleno sol. También crema. Nosotros esta vez ya hemos cogido crema del sol, porque la vez anterior nos pegamos un quemón considerable, así que esta vez con crema. Si queréis repelente para mosquitos también sería bueno que cogieseis. Y sobre todo, lo más importante, unas botas buenas de senderismo, porque os van a hacer falta por las piedras, y también por si hay algún animal, para que no os pique y tal, si lleváis unas zapatillas de estas como las que llevo yo en esta ruta. Así que lo primero que voy a hacer va a ser, cuando llegue, comprar unas zapatillas en condiciones, unas botas buenas, para la siguiente ruta ir preparado. Ahí va mi consejo del día, que vamos aprendiendo ya a base de palos y de ir pasándolo mal en las rutas que hemos estado haciendo. Así que cada día aprendemos una cosa nueva. Ese es mi consejo, espero que os sirva para que empecéis ya con una pequeña base.
Bueno, pues esta Villanueva, esta tenada abandonada que se ve aquí, a ver si se me ve el dedo, aquí, esta tenadita abandonada que se ve aquí es donde nos hemos podido quedar intentando subir por el otro camino, por donde se subía antiguamente, por detrás de los depósitos. Había un caminito que venía a parar hasta aquí, hasta la Peña Serrana, que es la que vamos a ver ahora. Lo que pasa es que a partir de esa tena abandonada es imposible subir ya. El camino se ha perdido y es imposible subir. Había que subir por ahí, por aquí, por aquí, por aquí hacia arriba. Y vendrías a parar ahí al fondo, que está la Peña Serrana. Es por donde se subía antiguamente andando. Antiguamente no se subía, no se solía subir con coches, toda la gente subía andando desde abajo. Lo que pasa es que el camino se ha perdido. Como viene entre la montaña y la gente ya tiene coche, la gente ya pasa de subir por ahí. Y es una pena porque el camino era muy bonito, venías en sombra. Y no ahora que nos estamos pegando una quemada que no veas. Y es una pena, así que ya si quieres subir tiene que ser por este camino que venimos nosotros, bien sea en coche o bien sea andando. Pero ya no hay forma de subir por otro lado. Aquí es la Peña Serrana, que es donde llegaba antes. Está ahí al fondo, antes venías, había mucha sombra por todo el camino. La verdad es que antiguamente, antes de que hicieran de que fuera el incendio tan grande que hubo aquí en toda la Sierra de Dios Padre, había muchísima sombra. Pero ahora te puedes pasar de las 2 horas casi el 90% al sol. No hay sombra por ningún lado. Entonces para subir andando o coges una buena hora o te echas una buena crema. Bueno, pues aquí acabamos la ruta, acabamos el viaje ya. Os voy a enseñar lo que hemos recogido. Toda esta mierda la hemos recogido de ahí arriba, una bolsa casi llena. Como os he dicho, vamos a intentar que por cada persona que tire algo de basura haya 2 que la recojamos. ¿Ves? Siempre en todos los sitios hay contenedores, así que no os importe llevaros una bolsita y cogerlas y luego tirarlas para intentar mantener todo un poco más limpio, ¿vale? Adiós.